Vestibular. Ustedes van a tener pacientes que le van a decir, doctor, tengo mareo. ¿Y desde cuándo los tiene? Bueno, ¿ha tenido alguna vez? No. ¿Desde cuándo los tiene? Bueno, doctor, lo único que le puedo decir es que yo he estado resfriado y después del resfrío me viene mareo. Entonces uno dice, después de un resfrío me viene mareo, podría ser una neuronitis vestibular. Entonces, la neuronitis vestibular es patología viral. Es vértigo de aparición brusca, giratoria, con náuseas y vómitos, fíjense, náuseas y vómitos. Y esto no quiere decir que sea un vértigo pues tipo central. Los síntomas se normalizan de 2 a 3 semanas con sintomáticos. Nada más para bien. Tiene un nistagmus espontáneo cuando se presenta el cuadro, cuando el paciente está resfriado y viene al consultorio, van a ver que los ojos, el movimiento ocular está alterado. Y pruebas vestibulares, pérdida parcial o completa, generalmente unilateral. En este tipo de pacientes con neuronitis vestibular le hacen la prueba de la agüita tibia y el paciente tiene una hiporreflexia o arreflexia de un solo lado. Eso se compensa solito. Tratamiento, reposo y sedantes vestibulares. ¿Sí? Después la laberintitis, lo que todo el mundo pone como diagnóstico cuando hay vértigo. Tiene que haber una infección bacteriana o viral. Tiene que haber. Por ejemplo, un paciente que tiene, usted que está rotando ahorita por los servicios de Torrino, un colestatoma, una otitis media crónica, que está supurando el oído. El paciente dice, doctor, me está supurando el oído, también siento mareos. Eso puede ser una laberintitis. A la otoscopía, otitis viral, se ven, cuando es colestatoma, se ven unas vesículas herpéticas, como si fueran unas bolsitas. Ese es típico del colestatoma. O cuando es una otitis media crónica, la perforación del tímpano. Siguiente. En la laberintitis, es decir, buscar el signo de la fístula cuando hay comunicación con el cerebro. La audiometría puede ser una hipoacusia conductiva, mixta o neurosensorial. En este tipo de la laberintitis podemos encontrar cualquiera de las tres. Cualquiera. ¿Ya? Tratamiento o una tomografía. Lógicamente yo tengo una perforación timpánica, tengo que pedir una tomografía, pues, ¿no? Para ver cómo está la caja, cómo está el oído medio. Y el tratamiento es, si tengo una otitis media crónica que está supurando, le doy tratamiento médico y después le digo al paciente que tiene que operarse. Y se acabó. ¿Bien? Después van a tener pacientes que van a ser, reciben, por ejemplo, tratamiento oncológico, pacientes renales, pacientes que ingieren drogas, etc. Ustedes le tienen que preguntar qué dan el vértigo por ototoxicidad. ¿Correcto? Entonces, esto en un paciente que no ingiere drogas se ve con mayor frecuencia en pacientes con insuficiencia renal, aquellos pacientes que se dializan. Nosotros en el hospital, porque en la clínica particularmente no se ve mucho, en el hospital nos mandan pacientes que se dializan. Ustedes saben que la diálisis son un día sí, un día no, un día sí, un día no, hasta que encuentren un riñón. Son pacientes que presentan vértigo, ¿no? Interconsulta de Torrino, paciente se dializa, presenta vértigo. Entonces nosotros hacemos las pruebas y vemos que es un vértigo por ototoxicidad. Y las pruebas calóricas, esa de la agüita, sale a reflexa vestibular bilateral. Quiere decir que yo estimulo cada oído y no hay nistagmus, no se mueve. Eso quiere decir que hay una reflexa vestibular. Ahora, doctor, entonces quiere decir que ese paciente toda su vida está mareado. No, el organismo compensa. Demora, pero compensa. Siguiente. ¿Cuáles son las drogas ototóxicas? Por ejemplo, cuídense mucho cuando estén ahí haciendo el serum, recetar gentamicina, recetar estreptomicina. Los pacientes con tuberculosis reciben estreptomicina generalmente en las postas. Entonces, son pacientes que seguramente ustedes van a recibir como médicos generales. Decir, doctora, disculpe, tengo un paciente que viene porque, o quiero que lo vea usted, es paciente tuberculoso, está con mareos y no escucha bien. Entonces ustedes se acuerdan de esta clase y dicen, toma que a la 1 de la tarde me dijo que la estreptomicina es una droga ototóxica, puede ser por eso, y la caída de la audición también es por eso. Entonces, ¿qué hacer con ese paciente? Derivarlo a un especialista, a un otorrino. No, tome su Gravol, nomás no pasa nada, no es así. ¿Ya? Entonces, pacientes también que reciben diuréticos, acuérdense que la furosemida, ¿qué jala? No me digas, pensé que jalaba Coca-Cola. ¿Qué jala la furosemida? A ver, gordo. ¿Qué jala? ¿Sodio y potasio te suena?
Si la furosemida te jala mucho sodio, ¿con cuál lo puedes reemplazar? Naranja. ¿Cuál lo reemplaza? Han llevado urología, ¿no? A ver, esos urólogos. Por el amor de Dios. ¿Espironolactona le suena? Entonces, la espironolactona es un diurético que no jala potasio. Entonces, eso pasa mucho con los pacientes cardíacos. Hay pacientes que hacen insuficiencia cardíaca, se comienzan a hinchar por problema de válvula tricúspide. Se hincha el paciente. Tú le das furosemida y le dices, por si acaso, vas a orinar como loco, tienes que comer plátano. ¿No han escuchado? Come plátano por el potasio. Pero si le das espironolactona y le bajas la dosis de furosemida, lógicamente el potasio se va a borrar. Entonces, mucho cuidado con pacientes que reciben furosemida. Por eso la historia clínica de un paciente es la radiografía de su vida en el hospital. Si ustedes tienen un paciente que recibe furosemida, oiga la música, eso puede dar un síndrome vertiginoso por otra toxicidad. Y después los pacientes que son pacientes de neoplasia, pues, ¿no? Que reciben quimioterapia. ¿Ya? Siguiente campeón. Después tenemos una patología que está apareciendo bastante, que se llama neurinoma del acústico. El neurinoma del acústico, el paciente llega, no por mareos, el paciente dice, doctor, ¿sabe qué? He notado que primero empecé con zumbido de oídos. Y después, al tiempo, me disminuyó la audición y ahora tengo mareo. Pero crisis nomás, o sea, de vez en cuando. Cuando ustedes vean así esa correlación, siempre piensen, siempre en medicina hay que pecar por exceso, no por defecto. El que se siente, no, esto no es nada, ese está muerto. Siempre pensar mal. Únicamente para uno mismo. Si uno dice, ay señor, mire, usted puede tener un tumor, no, que no le decir eso al paciente, no duerme, no tú pensar eso puede. Entonces, pensar que puede ser un neurinoma del acústico. Entonces, en un neurinoma del acústico, para yo diagnosticarlo, lo siguiente, yo de frente pido la resonancia magnética. ¿Y por qué de frente? ¿Por qué no pido una tomografía? Porque en la tomografía del ángulo punto cerebroso no sale el neurinoma. ¿Cuál es la diferencia entre una tomografía y una resonancia magnética? No te pregunto a ti, ya te mato. Ya sí vas a soñar conmigo. ¿Cuál es la diferencia entre una tomografía y una resonancia magnética? ¿O lo piden así nomás? Buena pregunta, ¿no? ¿Sí o no? Buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia? ¿O alguien que tenga alguna idea? Por ejemplo, tu nombre... Kevin. Kevin. A Kevin le toman una tomografía hoy día. ¿Ya? Una tomografía cerebral. No encuentran nada. No es que no tenga cerebro, sino que no encuentran ninguna patología cerebral. Pasan 2 semanas, se va a otro médico, le dice, doctor, ¿sabe qué? Tengo dolorcito aquí en la cabeza. Otra tomografía. ¿Está bien eso o no? ¿Por qué? Fuerte, puedes con ganas, no importa si te equivocas, ahora te puedes equivocar, no hay problema. Efectivamente, la radiation. ¿Por qué? Porque una tomografía equivale más o menos a unas 4.000 placas de radiación. O sea, la radiación es bien fuerte. En cambio, la resonancia magnética no es radiación. ¿Son qué? Son imanes. Esa es la diferencia. Una resonancia magnética no es tan dañina como una tomografía. ¿Y cuando hay válvula? Cuando hay prótesis valvular, paciente operado del corazón, de válvula mitral con prótesis, ¿cuál no puede ser? ¿La resonancia? O se le vaya a pasar un paciente por ahí, tiene válvula, su resonancia. Ya lo voy a visitar al Urigancho. Entonces, esos detalles tienen que marcar la diferencia, saber esas cosas. Son cosas
que ustedes la van a utilizar a cada rato. Por eso no puedo, por ejemplo, yo tengo pacientes que dicen, doctor Maclavero, me han sacado una tomografía, o me han sacado una radiografía, cuando son niños, ¿no? Me han sacado una radiografía de la orofaringe, de Cabo, ¿no? ¿Es cierto? De Cabo para ver adenoide, ¿no es cierto? ¿Saben? ¿Esa la saben o no? Ya, muy bien. Entonces, uno ve la radiografía, está mal tomada la placa. ¿Cuándo la tomas? Una semana. Lo va a pedir otra vez, pues. ¿Por qué? Porque los rayos X jalan calcio. Jalan. Es como el corticoide jala calcio. Yo no puedo recetar corticoide a diestra y siniestra. Mira, tómate una prednisona, tómate esto. No, ¿por qué? Porque jala calcio. Y sube la presión y sube el azúcar. Entonces, hay cosas que ustedes tienen que tener bien definidas. Siguiente elemento. Esto que está acá son las pruebas que se hacen, que ustedes las tienen copiadas ya. Voy a repetir una por una, que no ya es ocioso. ¿No? Cuando es las pruebas que hay de Romer, Unterberger, Barani, Babinski, Nistamos, cuando es el periférico y cuando es el central. Avanza, ¿sí? Avanza. Avanza. Ya. El doctor Vera. Bueno, muchachos, espero no haberlos cansado mucho. Chiquita nomás, pero concisa. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Cómo diferencia el inicio del melanoma con la enfermedad de Meniere? ¿Perdón? La enfermedad de Meniere. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Meniere tiene una triada. En cambio, el orden de neurinoma del acúfeno, que es así, acúfeno primero. Después de un tiempo, hipoacusia. El Meniere viene el paciente agarrándose de la pared, ya viene con el vértigo. El neurinoma del acúfeno, el paciente dice, doctor, ¿sabe qué? He tenido zumbido de oídos sin causa aparente, y después he tenido pérdida auditiva y después he tenido un poquito de mareo. El Meniere viene ya prácticamente agarrándose de la pared. ¿Otra pregunta? Y cae otro, ¿verdad? ¿Alguna duda? Pregúntenlo, muchachos. Si lo sé, bien, y si no lo sé, lo reviso. Doctor, si tengo un paciente que viene con mareos, ¿cómo puedo, solamente dice que se me mueve todo, cómo puedo saber si es un problema neurológico o es un problema solamente? Número uno, es difícil diagnosticar. Me olvidé decirles. Para estos tipos de pacientes existen las pruebas vestibulares, ¿correcto? Que son las que, la prueba de Babinski, de Amberg, todas esas cosas. Pero también, lo más moderno es la videonistamografía, ¿correcto? Muy bien. Entonces, nosotros en el hospital hacemos las pruebas vestibulares, hace muchos años, las pruebas calóricas, etc. Entonces, la suma de todas esas pequeñas pruebas nos hace a nosotros el diagnóstico. En la práctica privada, nosotros utilizamos el videonistamógrafo, con el doctor Vera, el doctor Salazar, que compartimos un poco por hace muchos años. Entonces, ¿en qué consiste la prueba? La prueba consiste en examinar todos los pares craneales. Toditos, por eso que la prueba demora 2 horas, es una prueba bien tediosa. Todos los pares craneales y después hacerle la videonistamografía. La suma de todos ellos me va a decir si el vértigo es central o periférico. Supongamos que yo soy médico serumista, viene el paciente. Muy bien. Entonces, lo primero que tiene que hacer es hacer un examen de oído, nariz y garganta. Si tú tengo un paciente que me dice, doctor, está resfriado y me tengo mareos, podría pensar que es una neuronitis vestibular, pero sin ponerle mi sello y mi firma, porque no le he hecho las pruebas. Entonces yo le doy paliativos. Entonces le digo al paciente, mire señor, mientras, doctorita, pero tiene que ir a un otorrino, no conozco a ningún otro. Mire, mientras usted no encuentre un otorrino, vaya al neurólogo. Sí, conozco un neurólogo, que le hagan sus pruebas neurológicas. Con eso me estoy descartando la parte central. ¿Me entiendes? O sea, que tú hagas el diagnóstico si es central o periférico es imposible. Ahora, si tiene una perforación timpánica, tú dices, puedo asumir de que el paciente de repente por supuración está en una laberintitis. Bien, si usted tiene tímpano perforado, está supurando, podría ser laberintitis. Pero, de todas maneras, tiene que ver un especialista. Le das un antibiótico para curar la infección, le das un Gravol, siempre tratando de que el oído se mantenga seco. Le dice que cada vez que se baña y va a una piscina, se tape el oído con sello, con un tapón de sello. Y le das paliativos para el síntoma. Pero tiene que visitar a un otorrino.
O sea, tú lo vas a guiar al paciente. Tú no dices, ah, señor, no se preocupe, eso no hay nada, tome el grabón y se acabó. No, pues. Tú tienes que decir un poquito más allá. Tiene que ver un especialista, un neurólogo, y en lo posible, pues, le van a hacer esto. ¿Pero qué me van a hacer ellos? Le van a hacer pruebas, las pruebas vestibulitas, las pruebas vestibulares, doctora, muchas gracias. A la siguiente semana tienes así, no me importa. ¿Por qué? Porque ustedes pónganse en el otro lado de la mesa. A ti te gustaría que te expliquen bonito, no sé qué, le vamos a hacer eso le gusta al paciente. Y con esas condiciones el paciente se da, pero para eso tienen que ustedes tener un conocimiento básico. No pueden hablar por hablar. Tienen que tener un conocimiento. Eso es lo importante. Si ustedes ven que el paciente tiene una perforación timpánica, tienen que tratar esa perforación. Y si está supurando, tienen que tratar. Ahora, yo he visto pacientes que dicen todo, pero está tomando el antibiótico y sigue igualito supurando. Y cuando se baña, ¿qué hace? Me baño, pero doctor. Pero ¿y el agua cómo hace con el agua? Normal, pero doctor, todavía me echo más agua para ver si sale la... Se está metiendo más líquido al oído medio. Acuérdense que el tímpano es como esta puerta. ¿No? Si esta puerta la dejo abierta, se mete la suciedad. Pues, ¿no? Igualito. Entonces tiene que taparse los oídos. ¿No? ¿Otra pregunta, muchachos? Finito, ya, listo.